La acusación de que Lenin fue un espía alemán no es un simple error historiográfico ni una anécdota del pasado. Es una calumnia política, fabricada y reproducida conscientemente por la burguesía, la socialdemocracia traidora y, más tarde, por la propaganda estalinista y liberal, con un objetivo claro: deslegitimar el carácter revolucionario, proletario e internacionalista de la Revolución de Octubre. Como toda mentira útil al poder, esta ha sobrevivido no por su veracidad, sino por su funcionalidad política. Desmontar este mito no es un ejercicio académico neutral, sino una tarea de lucha ideológica. La historia es un campo de batalla, y la figura de Lenin sigue siendo un blanco central porque representa, aún hoy, la posibilidad real de que la clase trabajadora tome el poder y destruya el Estado burgués. El contexto histórico: guerra imperialista y bancarrota de la social. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, una guerra imperialista en el sentido más preciso que le dio Lenin, una guerra entre potencias capitalistas por el reparto del mundo, mercados, colonias y esferas de influencia. Frente a esta carnicería, la mayoría de los partidos socialdemócratas europeos traicionaron al proletariado y votaron los créditos de guerra, alineándose con sus burguesías nacionales. Lenin y los bolcheviques, en cambio, sostuvieron una posición internacionalista consecuente: transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Esta postura los aisló, los persiguió y los obligó al exilio. Pero también los colocó del lado correcto de la historia y de los intereses históricos del proletariado mundial. Es precisamente este contexto el que la propaganda burguesa borra deliberadamente. Sin entender la guerra imperialista, es imposible entender ni el exilio de Lenin, ni su regreso a Rusia, ni la maniobra del famoso tren sellado. El tren sellado: hechos contra la fábula. El argumento central del mito es conocido: Alemania permitió el paso de Lenin por su territorio en 1917 para desestabilizar Rusia, por lo tanto Lenin sería un agente alemán. Esta lógica, repetida hasta el cansancio, es intelectualmente infantil y políticamente deshonesta. Los hechos son simples. Lenin se encontraba exiliado en Suiza. Tras la Revolución de Febrero, buscaba regresar a Rusia para intervenir políticamente. Alemania y Rusia estaban en guerra. El paso se realizó en un tren sellado, bajo condiciones estrictas: ningún contacto político, ningún control alemán sobre los pasajeros, ningún compromiso político por parte de los bolcheviques. La mediación fue organizada con la participación de socialistas suizos y otros internacionalistas, no como una conspiración secreta, sino como una maniobra pública y conocida. El punto decisivo no es que Alemania permitiera el tránsito, sino quién utilizó a quién. La burguesía alemana actuó según su lógica imperialista inmediata, Lenin actuó según una estrategia revolucionaria internacional. Confundir esto es confundir táctica con subordinación de clase. ¿Quién financió realmente a los bolcheviques? Otra variante del mito afirma que el partido bolchevique fue financiado por el Estado alemán. Sin embargo, no existe una sola prueba documental seria que demuestre que Lenin o el partido recibieran fondos directos del gobierno imperial alemán. Lo que sí existe es abundante documentación sobre la financiación del partido a través de cuotas militantes, donaciones de obreros y simpatizantes, expropiaciones revolucionarias realizadas antes de 1914. Incluso los archivos abiertos tras la caída de la URSS, que son utilizados con entusiasmo por historiadores anticomunistas, no aportaron pruebas concluyentes de dicha financiación. La acusación se sostiene, entonces, no sobre evidencias, sino sobre insinuaciones, rumores y documentos falsificados difundidos por la policía zarista y retomados luego por la contrarrevolución. La acusación como arma contrarrevolucionaria. No es casual que la acusación de espía alemán surgiera con fuerza en 1917, impulsada por la burguesía rusa, los cadetes y los mencheviques y socialistas revolucionarios de derecha. Estos sectores, incapaces de responder políticamente al programa bolchevique como paz, pan y tierra, todo el poder a los soviets, recurrieron a la calumnia nacionalista. Acusar a Lenin de agente extranjero era una forma de ocultar su propia subordinación a la Entente y a los intereses del capital financiero internacional. Desde el punto de vista de clase, el patriotismo de estos sectores no era más que chauvinismo burgués. Lenin, en cambio, defendía el internacionalismo proletario, que no reconoce frontera cuando se trata de la emancipación humana.
Lenin y el Tratado de Brest-Litovsk, otra mentira desmontada. Los mismos que acusan a Lenin de espía alemán suelen señalar el Tratado de Brest-Litovsk como prueba de su supuesta subordinación. Pero este argumento ignora deliberadamente la realidad material. Rusia estaba devastada, el ejército se descomponía y la revolución estaba aislada. Firmar la paz fue una retirada táctica duramente criticada incluso dentro del partido, pero necesaria para preservar el poder soviético y ganar tiempo para la revolución mundial. Lenin fue explícito, el tratado era humillante, injusto y transitorio. Y la historia le dio la razón, Alemania fue derrotada pocos meses después y el tratado quedó sin efecto. ¿Es esta la conducta de un agente alemán? Solo desde la lógica delirante de la propaganda burguesa. El internacionalismo como clave explicativa. La acusación de espionaje parte de una incapacidad estructural de la ideología burguesa para comprender el internacionalismo proletario. Para la burguesía, toda política está subordinada a intereses nacionales. Para el marxismo, la nación es una forma histórica transitoria atravesada por la lucha de clases. Lenin no actuó en nombre de Alemania ni de Rusia, sino del proletariado internacional. Por eso fue odiado por todas las burguesías. Por eso su figura sigue siendo demonizada. Porque esta mentira sigue viva. El mito de Lenin como espía alemán sigue circulando porque cumple una función política actual, desacreditar toda perspectiva revolucionaria, presentar la revolución como una conspiración extranjera y no como el resultado de contradicciones internas del capitalismo. Refutar esta mentira no es defender a un individuo, sino defender la verdad histórica y la independencia política de la clase trabajadora. Lenin no fue un espía alemán, fue, y sigue siendo, el símbolo de que los oprimidos pueden organizarse, tomar el poder y comenzar la transformación socialista de la sociedad. Por eso lo odian, por eso mienten, y por eso es necesario responder con claridad, rigor y una posición de clase intransigente.